Bienvenidos a este sexto webinar que sobre la COVID-19, la SEPAR, que es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, ha venido organizando. Soy el doctor Vicente Plaza, neumólogo y director del Comité de Formación y Docencia de dicha sociedad. Decía que este es el sexto webinar que estamos organizando. Hace tan solo 3 semanas la SEPAR lanzó su primer webinar. Fíjense que en 3 semanas hemos podido organizar 6 reuniones telemáticas y están previstas a las 2 siguientes organizar otras 4 más. Sirven estos datos como exponente de la gran implicación que nuestra sociedad está llevando a cabo para formar e informar a los profesionales sanitarios en relación a esta pandemia de la COVID-19. Tengo datos de audiencia de estos webinars, concretamente de los 4 primeros que hemos realizado, lo visionaron un total de aproximadamente 48.000 personas, de las cuales un 20% venían de Hispanoamérica. Por tanto, estos datos abrumadores de audiencia, que viene a ser una media de 10.000 personas en cada conexión, pues nos abruman, pero dan énfasis o ponen de relieve la gran importancia que están teniendo estas sesiones de formación. Bien, la sesión de hoy, el webinar de hoy, lleva por título El día después de la epidemia COVID-19. Parece un título de ciencia ficción, pero de ciencia ficción nada. Esto ya hoy es una realidad que ya hoy estamos asumiendo en nuestras actividades profesionales. Por suerte, muchos pacientes sobreviven a esta infección y, por suerte, podemos darles el alta hospitalaria. Esto abre nuevos retos, no hay mucha evidencia y por eso pensamos que era conveniente organizar esta sexta webinar en relación a lo que sucede después del ingreso hospitalario. Por tanto, el objetivo es describir las características y efectuar posibles recomendaciones en relación a esta etapa tras hospitalización de los pacientes ingresados. Quiero dar las gracias a Faes Pharma porque gracias a su patrocinio hemos podido asumir los costes de producción de esta reunión y a nuestros 5 ponentes que ahora van a intervenir en esta reunión telemática. Y muy especialmente quiero agradecer al doctor David de la Rosa, coordinador del área TIR, el área de tuberculosis e infecciones respiratorias de SEPAR, pues él ha sido la persona que ha liderado y organizado esta reunión. Muchas gracias y paso la palabra a David de la Rosa para que nos presente temas y ponentes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación, Vicente. Efectivamente, la idea de este webinar era ponernos un poco en situación de futuro, no solo en el paciente individual, sino también a nivel poblacional, cómo vamos a intentar afrontar pues, lo que viene después del episodio agudo, que es lo que estamos viviendo hoy en día todavía. Para ello tenemos 5 presentaciones que nos van a hacer 5 personas que de una manera o de otra se han visto implicadas en esta epidemia en la que estamos afrontando. Y empezaremos primero con la doctora Rosa Malo. Ella es neumóloga del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid y nos va a hablar, digamos, del primer paso del post-COVID, que es, diríamos, los criterios de alta y recomendaciones posteriores al alta del paciente individual. Rosa, adelante cuando quieras. Muchas gracias. Vamos a ver. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues quería agradecer a SEPAR la iniciativa y en segundo, un homenaje muy sincero a todos los trabajadores de mi hospital, empezando por los que hacen que el centro huela a lejía, desde los que trabajan como celadores, enfermeros, médicos, el personal administrativo y toda la gente que ha trabajado mucho para que esto siga adelante con un esfuerzo muy grande y con una serenidad, la verdad es que encomiable. Y también a los pacientes que están aún ingresados y luchando por su vida. Sin más, el tema de hoy es el día de después y está muy al hilo de esta película que habla sobre el holocausto nuclear, lo que supuso. Es una película de ciencia ficción y es como nos hemos sentido muchos de los neumólogos y internistas y otros trabajadores del centro que se han colgado el fonendo, incluso cirujanos plásticos que se han venido a trabajar con nosotros
y que han experimentado pues, el cuidado de pacientes muy críticos con distrés respiratorio al que habitualmente los neumólogos y otros médicos de otras especialidades no estamos acostumbrados a tratar. Esta es la situación de los pacientes ingresados en la Comunidad de Madrid y vemos que al inicio había épocas en las que de un día para otro pues, se duplicaba el número de pacientes ingresados por COVID. Esto hizo que un hospital que tenía habitaciones individuales, pues nosotros, nuestro centro, la planta de neumología, se multiplicó por 2, eran habitaciones dobles y posteriormente llegamos a atender en salas a 40 pacientes. Y esto, en esta situación de sobrecarga del sistema sanitario, pues tenemos que intentar consensuar unos criterios de alta para asegurarnos que van a estar hospitalizados los pacientes que requieren atención médica hospitalaria y no otros pacientes más leves que pueden pasar la enfermedad en su casa. ¿A quién no debemos dar de alta hasta que mejore? Este va de mi presentación y vemos que aquellos pacientes que puedan desarrollar una enfermedad grave son los pacientes de riesgo y son aquellos en los que hemos de ser más cautos con el alta. Y consideramos enfermedad grave en esta infección aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria y, por supuesto, aquellos que desarrollan distrés respiratorio, que en las series puede llegar hasta el 17%. Se sabe que estos pacientes, su mortalidad se puede multiplicar hasta por 20. No todos los pacientes que desarrollan neumonía desarrollan enfermedad grave. Vemos que hay pacientes que tienen neumonías leves y que no desarrollan esa respuesta inflamatoria exagerada que les lleva al distrés respiratorio y que hay ciertos factores relacionados con la edad y enfermedades concomitantes que se asocian a mayor riesgo de desarrollo de distrés respiratorio. Vemos como en metaanálisis, pues factores como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, el EPOC y enfermedades del área cardiovascular se asocian a mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave por COVID. Y luego, además, existe una serie de factores relacionados con hallazgos de laboratorio que nos pueden llevar a sospechar que el paciente que estamos atendiendo no puede darse de alta precozmente. Se sabe que aquellos pacientes en los que las alteraciones, existen ciertas alteraciones de laboratorio, aquellos pacientes en los que el nivel de marcadores de inflamación va aumentando, que aumenta la LDH, aquellos pacientes que cada vez tienen más linfopenia, las probabilidades de desarrollar un distrés respiratorio se incrementan. Y hay muchos estudios, pues en algunos estudios hay unos marcadores, en otros. La verdad es que no hay consenso en cuanto a todos los tipos de marcadores, pero sí que se sabe que factores como la linfopenia o los marcadores de inflamación como interleuquina 6, ferritina, el de dímero alto, marcadores de daño miocárdico y, por supuesto, la LDH están muy asociados a mal pronóstico. Y esto ya se había visto en otro tipo de neumonías, en neumonías virales, que, por ejemplo, la linfopenia en sangre se asocia a peor pronóstico. Y en este metaanálisis, que lo que hace es analizar este tipo de factores, solo hay 2 factores que están asociados a mortalidad en el recuento global y son la linfopenia y la plaquetopenia, mientras que otro tipo de factores sí que se asocia a enfermedad grave, pero no a mortalidad. Un factor que sí está asociado a mortalidad es el índice neutrófilo linfocito y se sabe que por cada unidad que aumenta el índice se incrementa el riesgo de mortalidad en un 8%. Luego hay modelos predictivos para evaluar a qué pacientes le puede ir bien o les puede ir mal, pero el problema es que se han hecho estos modelos predictivos en series de casos de pacientes en las que muchos de ellos seguían hospitalizados. Luego esto es como los estudios de mortalidad en los que vemos que pues los desenlaces no son válidos hasta que no evalúen todos los pacientes que están en la serie. Este estudio, sin embargo, pues sí tiene más potencia y es más interesante porque, aparte de que todos los pacientes pues son pacientes a los que se les completa el seguimiento, ellos analizan la enfermedad grave y consideran aquellos que tienen insuficiencia respiratoria o aquellos que tienen disnea o una PAFI por debajo de 300
y ven que hacen como un normograma con distintos valores en los que está la edad, la bilirrubina directa, el coeficiente de variación de glóbulos rojos, la proteína C reactiva, LDH y la albúmina, y hacen como un normograma, con lo cual van añadiendo puntos y esto tiene una sensibilidad muy alta y especificidad alta con una área bajo la curva de casi 0,91. Además, luego replican y validan en otra cohorte independiente. Luego es un score que a lo mejor podríamos plantear utilizar. ¿Y a quién no debemos dar el alta? Pues este tipo de paciente. Pues un paciente, esto es un caso concreto, es un varón de 65 años que ingresa el día 2 por fiebre, disnea, con una saturación normal, un infiltrado pulmonar y se mantiene ingresado porque tiene factores de riesgo, no solo de comorbilidades, sino también porque tiene alteraciones hematológicas importantes, una LDH muy alta, PCR alta, linfopenia, plaquetas bajas. Y como vemos la evolución, en una semana el paciente precisa un soporte respiratorio no invasivo y posteriormente invasivo, y vemos que los marcadores en sangre pues, van empeorando. Este es otro caso de paciente mayor de un varón de 77 años con antecedentes de hipertensión, cardiopatía y una apnea del sueño grave, que ingresa el día 29 con insuficiencia respiratoria y con marcadores en sangre de mal pronóstico, y vemos cómo a la semana prácticamente pues, presenta una evolución tórpida y una insuficiencia respiratoria muy grave. ¿A quién sí podemos dar el alta? Bueno, pues existen unos criterios del Ministerio de Sanidad acerca de esto, y son pues desde alta, incluso desde la urgencia, aquellos pacientes con menores de 60 años, con un score de FINE pues de 1 o 2, CURB 65 menor de 1, y que no tengan complicaciones analíticas y radiológicas. Sobre todo pues comorbilidades relacionadas con la esfera cardiovascular y la diabetes, y bueno, pues que tengan una neumonía unilobar pequeña y con cifras de linfocitos por encima del 1200 y que no tengan alteraciones analíticas muy graves. Luego existen otra serie de criterios, por ejemplo, este es el protocolo de Gregorio Marañón, que es muy razonable también, son 3 días sin fiebre, mejoría de síntomas respiratorios y una evolución favorable de las alteraciones analíticas y radiológicas, mejoría de infiltrados. Yo en esto no estoy del todo de acuerdo, porque sí que vemos en cierto modo una disociación clínico-radiológica y pacientes que tienen placas muy alteradas, sin embargo, pues no tienen insuficiencia respiratoria o progresan de forma favorable. En cuanto a los criterios de laboratorio, pues por ejemplo, esto al principio se pedía que hubiera 2 pruebas negativas, y en mi centro no ha llegado a realizarse por la sobrecarga. Y os quería presentar respecto a las alteraciones radiológicas este caso. Este paciente se fue de alta el 15 de marzo, es un varón de 70 años que solo era hipertenso. Y pues eso, durante la evolución vino con insuficiencia respiratoria más grave y evolucionó de manera favorable y se fue de alta con gafas nasales a 2 litros por minuto, una insuficiencia respiratoria más leve, y si vemos pues la alteración radiológica se ve cómo organiza y cómo se distribuye de manera más periférica, y si le hacemos una ecografía, pues vemos cómo existe como esas condensaciones hiperintensas subpleurales y que a veces como que retraen la pleura, y vemos esas imágenes hipoecogénicas más negruzcas que se ven en la periferia. No se asocia esta enfermedad a derrame pleural, pero sí hemos visto pues estas lesiones como redondeadas, como del pulmón que se organiza y genera esos cambios. Bueno, pues la evolución de este paciente fue bastante buena. Se dio de alta el 15 de marzo y el 16 de abril en el control tiene una saturación basal del 94%, ya no precisa oxigenoterapia, y la radiografía pues ha mejorado muchísimo. No sé si en la cámara se ve completamente la parte izquierda, pero la mejoría ha sido espectacular, aunque aún quedan lesiones residuales. Esto se ve en los estudios, y es que en la evolución respecto a los TAC se ve que pues, la distribución periférica es más característica de
etapas más avanzadas de la enfermedad. Nosotros utilizamos unos criterios de alta que se consensuaron, fue pues idea de medicina interna, Antonio Ramos, muchas gracias, y bueno, no están validados, son criterios que para un poco hacernos una idea de qué paciente puede marchar, y por supuesto son pacientes que hay que individualizar según los criterios que ya he comentado. Por ejemplo, en el Reino Unido hay comités, son personas que se encargan de evaluar las altas, y esta evaluación de altas se realiza 2 veces al día en 2 turnos, y aunque la responsabilidad es del médico responsable, pero ellos sí que como que asesoran a aquel paciente que ha de marchar, son pues personas que tienen más experiencia en estos ámbitos. En cuanto a las recomendaciones al alta, fundamental, hidratación abundante. Muchos pacientes han venido con cuadros de diarrea, parece que es más frecuente en mujeres, hasta el 20%, y es importante que, aunque hablemos de restricción de fluidos en pacientes más graves, pero en pacientes leves pues hay que asegurar la hidratación. Lo de dormir en plono, hay muchos protocolos que lo utilizan, yo aún no lo tengo claro, si en pacientes graves está claro, pero en el resto pues no tanto. Fomentar la deambulación dentro de la habitación. Esto es muy importante, vamos a tener a pacientes al alta 15 días en domicilio y es importante que se muevan. Y en cuanto a las recomendaciones de aislamiento domiciliario, nosotros, por ejemplo, al inicio, pues el servicio de medicina interna, de preventiva, enseguida vino a colaborar con nosotros en cuanto a las altas para ver cómo podíamos ayudar. Las recomendaciones al alta hicieron pues un pequeño protocolo que lo pegábamos en la historia clínica al alta y que la verdad nos fue muy útil para orientar un poco cómo llevar el aislamiento domiciliario. Ahora ya están las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y que se pueden imprimir y entregárselas al paciente. Y bueno, pues de este tema ya se habló en otros seminarios de cuáles son las para prevenir el contagio a convivientes. En cuanto al seguimiento, pues es muy importante que el paciente entienda el tratamiento al alta y que cumpla con los días de tratamiento, la analgesia, los antipiréticos. Nosotros, por ejemplo, en el informe de alta, pues primero pues, le explicábamos durante la visita, pero luego antes de entregarle el alta, pues llamábamos por teléfono para no utilizar más equipos de protección individual y hablábamos directamente con los pacientes jóvenes que tienen móvil en la habitación para explicarles un poco pues las recomendaciones y todo esto, que pudieran hacer preguntas y dedicarles más tiempo en este aspecto. En cuanto a las consideraciones de profilaxis, pues para trombosis venosa profunda, pues ya David Jiménez estuvo hablando de esto en el último seminario, y sí es importante pues considerar la profilaxis en pacientes que tienen alto riesgo de trombosis, como pueden ser aquellos que tienen una movilidad muy reducida. Estamos atendiendo pacientes que han estado muy críticos y que tienen miopatía del paciente crónico, que las posibilidades de movilidad son muy bajas y más estando 15 días recluidos, y en este caso está clarísimo. Aquellos con antecedentes de trombosis, cáncer activo, y aquellos pacientes que tienen unos niveles de dímero 2 veces por encima del límite de la normalidad. Y, por supuesto, incentivar la actividad en todos ellos. En cuanto a la continuidad asistencial, pues nosotros hubo un momento, recuerdo una situación por la mañana cuando estábamos pues contando las altas que la doctora Marta Erro, que es una gran profesional y ahora experta en COVID, le decía a Piedad, es que tienen mucho miedo, es que no se quieren marchar, y entonces decidimos que una buena solución sería pues llamar por teléfono todos los días, o sea, durante un tiempo, posalta, y esto se encargó Enriqueta, que es la jefa de pediatría, que ya estaba colaborando con nosotros y estaba informando a los pacientes de forma telefónicamente, y les llamaban con un equipo de otros profesionales de otras especialidades, les llamaban para preguntar su situación de forma diaria hasta la estabilidad, y si empeoraban pues se valoraba el reingreso en el hospital, y por supuesto los controles de atención primaria y si empeoraban a urgencia. Ahora ya está esto protocolizado y existe un protocolo en la Comunidad de Madrid acerca de cómo realizar este seguimiento, que se puede descargar en la web, totalmente gratuito. Y voy a concluir. A quien no debemos dar el alta hasta que mejore, pues a pacientes que tengan riesgo de progresión de la enfermedad por edad o enfermedades concomitantes,
y a pacientes que presenten empeoramiento de marcadores en sangre o progresión de la insuficiencia respiratoria. Y muchas gracias. Bien, muchas gracias, Rosa. Venga, perfecto, pues muchas gracias, como digo, y bueno, pues vamos a seguir para adelante con un poco lo que va a ir pasando con los pacientes que vamos dando alta, ¿no? Ya nos has dicho cuáles son los criterios en los que tenemos que basar la alta hospitalaria, incluso los primeros controles, pero claro, estos pacientes, muchos de ellos, los que han estado más graves, van a tener algún tipo de secuelas que probablemente a día de hoy no conocemos completamente, pero tenemos a una gran amiga como es María Molina, que nos va a hablar. Ella es neumóloga del Hospital de Bellvitge, en Hospitalet, y nos va a hablar un poco de lo que podemos esperar encontrar en el pulmón de estos pacientes que han padecido COVID. Y bueno, pues adelante, María. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer esta oportunidad de poder hablar de estos temas, que además justamente las secuelas respiratorias que podemos encontrar el día después es algo que empezamos ahora, justo hace 2 semanas, a poderlas afrontar. Así que yo creo que muchos compañeros van a poder recordar a algún paciente que han tenido que ayudar en algunos otros servicios o lidiar con ellos directamente si han sido unidades de semicríticos. Porque muchos de los servicios de neumología se han convertido completamente en servicios de semicríticos y hemos tenido la desgracia de ver este tipo de radiografías en sujetos que previamente eran normales. Y esta radiografía está hecha después de 1 mes del inicio de la infección. Vamos a hablar de 3 puntos principales. El primero, dificultades respiratorias tras la fase aguda. ¿Esto está existiendo o no? Los problemas que nos vamos a tener o podemos encontrar a corto plazo. Y el último es una pregunta abierta de si quedarán secuelas o lesiones residuales pulmonares a medio y largo plazo. Como os ha apuntado antes Rosa, como os ha introducido, yo creo que todos tenemos muy claro este esquema que son las fases de la enfermedad en la fase aguda. Yo diría que en estas 2 partes, la fase segunda y la fase tercera, el tema de afectación pulmonar es lo que marca más la mortalidad y la gravedad de los pacientes con COVID-19, sobre todo por estos 3 puntos importantes. Principalmente el distrés. En neumonía grave hemos encontrado un porcentaje muy elevado de distrés respiratorio del adulto. El segundo punto, como apuntó David en el anterior webinar, los fenómenos trombóticos pulmonares, llamémosle trombótico pulmonar o tromboembolismo pulmonar, también fuera del pulmón, son bastante frecuentes, sobre todo en dedímero elevado. Y el tercero, que es mucho menos frecuente, es el neumotórax y el neumomediastino, que a veces es localizado y pasa inadvertido y puede solo ser evaluable por TAC. Bien, yo a este diagrama de los estadios daría un 4.º estadio, que es el estadio 4. Y es cuando realmente en el pulmón existen cambios que no acaban de revertir, que no acaban de normalizar. Sería una fase más tardía que de momento no sabemos si se va a cronificar o no. Esto es un estudio solo evaluando, es un estudio chino que a mí me pareció increíble porque se hacían 4 TACs seriados en cada paciente incluido en los días 1, 4, 8, 12 y 16. Increíble, pero como mínimo nos da idea de los cambios radiológicos que hay en estos pacientes. Como veis, la edad media de los pacientes fue de 40 años. Importante que os quedéis con esta edad. Y la mayoría eran mujeres, con lo cual la mayoría de este tipo de pacientes hacen una enfermedad leve moderada. Y como veis aquí, hay una gradación de tipos de imágenes radiológicas, sobre todo en vidrio ilustrado, y consolidaciones que finalmente acaban en una fase 4, que es la absorción parcial de las consolidaciones y de la inflamación. Pero lo que estamos viendo en nuestros casos es que en una minoría de nuestros casos esta fase 4 no se da. Al contrario, los cambios residuales persisten. Sin embargo, cuando uno lee atentamente este artículo, lo que uno sí que detecta es que incluso en estos casos que son
leves moderados, la disnea mejora muy lentamente. Es decir, los cambios que sufre el pulmón después del daño agudo se reparan lentamente o más lentamente que cualquier otro tipo de viriasis pulmonar. Al mismo tiempo, lo que también estamos viendo, y estos son los primeros reportes de las series chinas, es que el 29% de los casos con COVID-19 hacen distrés respiratorio del adulto. Y el distrés respiratorio está presente en el 85% de los ingresos en la UCI. Predomina en hombres y además asocian una muy elevada tasa de mortalidad. En estos datos de las series chinas no existen datos de supervivientes y, por tanto, no sabemos de esos artículos si pueden haber secuelas y su resolución posterior. Y un segundo problema que sería el tema de los fenómenos trombóticos pulmonares, para lo que podemos utilizar el angio-TC para identificarlos. Lo que sí que conocemos son números de otros tipos de coronavirus, concretamente el SARS y el MERS. Como sabéis, en el SARS afectó a muchísima más población que el MERS, pero parecía que el porcentaje de distrés era del 20-30%, con un 10% de mortalidad. El MERS, sin embargo, aunque afectó a menos población, sí que dio distrés respiratorio del adulto en un porcentaje mucho más elevado y la mortalidad era bastante más elevada. Seguramente el COVID-19 estará entre medio el día de mañana entre los datos de SARS y los datos de MERS. A medio y largo plazo os tengo que apuntar algo decepcionante, y es que para los estudios de SARS y MERS hay muy poquitas publicaciones. La metodología realizada a corto, medio e incluso largo plazo es bastante pobre. E incluso para el MERS, como veis aquí, el máximo de seguimiento que se hizo fue 230 días. Lo que sí que sabemos es que en el SARS el 9,1% tiene recuperación radiológica total, y en los que existen algunas secuelas tienen poca repercusión fisiopatológica, o sea, poca repercusión funcional respiratoria. Y por contra, en el MERS sí que a medio plazo los signos de fibrosis se encontraron en un 33% de los casos. Como os he dicho antes, el número de pacientes en estos estudios es limitado y además la metodología también limita mucho las conclusiones que se pueden sacar. Pero vemos que nos enfrentamos a variaciones o variabilidades en cuanto a las secuelas posteriores, sobre todo del distrés. Y tenemos hace poquito se ha publicado, os lo he puesto así porque creo que es importante entrar dentro del artículo y leerlo bien, porque está hecho por expertos radiólogos de pulmón de todo el mundo, de la Fleischner Society, que es una de las prestigiosas sociedades en radiología a nivel internacional. Y es un artículo muy bonito y muy fácil, en el que te dan varias preguntas y las respuestas a partir de las contestaciones que te hace cada uno de los expertos. Hay una pregunta que es la 13, que exactamente cuestiona si está indicado o no hacer un TAC de tórax en pacientes que presentan alteración respiratoria funcional o hipoxia tras la recuperación de un COVID-19 grave. Y como veis aquí, casi la totalidad de los expertos votan que sí, que hay que hacerlo. Hasta hace poco no teníamos datos sobre eso. Hay diferentes reports publicados y a partir de esos reports la Sociedad Radiológica recomienda hacer este TAC solo en esos casos. Entre los diferentes estudios existe esta revisión sistemática de 919 pacientes que presentaron coronavirus y el TAC de tórax en lo que le llaman ellos fases tardías. Observan que existe una baja frecuencia pero existente de signos de fibrosis pulmonar incipiente, como serían engrosamiento septal, bronquiectasias traccionales, engrosamiento pleural. Ese engrosamiento que ha dicho Rosa,
que se ve por la pleura, como veis aquí también a nivel subpleural. Es muy típico tener estas pequeñas tracciones que además se meten hacia dentro del parénquima. Y luego hay otro signo típico que nos estamos encontrando en las fases tardías de estos pacientes y es el signo del halo, que es muy típico de las áreas organizativas del pulmón. Sobre todo, no es solo característico de no es característico de la patología intersticial, como puede presentar la neumonía organizativa criptogénica, sino el haber áreas de organización están presentes en cualquier distrés respiratorio del adulto, en diferentes tipos de infecciones pulmonares, como las víricas por gripe, y eso responde habitualmente bien a corticoides. El neumotórax, también como he dicho antes, es una complicación. A veces, como también hay tracción de la pleura, a veces solo son loculados, no son completos. Son poco frecuentes, pero hay que tener cuidado con ellos porque pueden dejar secuelas. A corto plazo sabemos que cuando el paciente ingresa, como os ha dicho Rosa, si durante el ingreso el paciente, de pasar a tener consolidaciones subpleurales, de repente presenta como aquí un infiltrado alveolo intersticial central, esto, cuando hacemos un TAC, habitualmente nos muestra signos típicos de distrés respiratorio con diferentes tipologías en vidrio deslustrado, en consolidaciones, incluso en empedrado, en patrón en empedrado. Y este día 10, que esto es un caso clínico real, puede aparecer incluso después de haberle puesto tocilizumab al paciente. Esto habitualmente lo que nos estamos encontrando es que mejora con corticoides a altas dosis. Pero cuando el paciente mejora, tenemos esta radiografía. Y como veis aquí, en la radiografía, ¿qué cosas nos llaman la atención? Por un lado, que tiene como unas imágenes traccionales aquí, ¿vale? Aquí también. Y un patrón retículo nodulillar, bilateral, sobre todo en campos medios inferiores. Al principio, con toda la vorágine de tantos pacientes, no podíamos dar abasto con los TACs y, por lo tanto, estos pacientes se fueron a casa sin hacerse un TAC, pero sí que llamaba la atención que desaturaban mucho a mínimo esfuerzo, que tenían crepitantes vivasales y que la bajada del requerimiento de oxígeno era muy lento. Este es otro caso, como veis aquí. Aquí, además, lo que se observan son que estos tractos cicatriciales son mucho más marcados. Aquí tenéis una imagen donde la consolidación se está reparando, pero se está reparándose dejando pequeños quistes dentro. Y estos quistes de dentro, lo que veis es que son bronquiectasias traccionales. Aquí se ve mucho mejor lo que hablábamos de la retracción pleural, del engrosamiento pleural, que de momento no sabemos qué significa. Pero al mismo tiempo, como veis aquí, si comparáis esta zona radiológica por RX de tórax con esta que es, con el otro, que es la parte de tomográfica, veis una correlación muy buena de los hallazgos hasta el punto que nos pusimos a mirar retrospectivamente los que habíamos dado el alta con este tipo de radiografía para poder hacer un TAC de control, porque nos daba bastante apuro el dejarles sin ningún control y sin saber realmente cómo teníamos que ir descendiendo los corticoides. Como veis aquí, este tipo de paciente, que es una minoría, van existiendo. Cada semana estamos duplicando el número de pacientes de este tipo, ¿vale? Es posible que muchos de vosotros empecéis ahora a ver alguno y la semana que viene veáis bastantes más. Y como veis, esto es un TAC de un COVID-19 en la fase posterior o fase tardía, y esto es un TAC de un SARS en la fase tardía. Como veis aquí, las imágenes secuelares de la fase tardía son completamente diferentes, ¿vale? Para empezar, estas imágenes habitualmente no dejan un problema funcional respiratorio, a diferencia de estas imágenes de aquí. Y lo que a nosotros nos recuerda
las imágenes que vamos observando en este tipo de paciente es a una entidad intersticial que es muy curiosa y que hace pocos años que se identificó, que es la neumonía aguda fibrinoide organizativa, que está a caballo entre lo que sería la neumonía intersticial aguda y lo que sería una neumonía organizativa, donde veis aquí las improntas pleurales, los engrosamientos pleurales y cómo tracciona la zona condensativa. Y a nivel histológico, lo que sabemos es que estas imágenes corresponden a fibrina. La fibrina no responde a corticoides, pero también a áreas organizativas, ¿vale? En nuestra práctica clínica, este tipo de entidad, el intersticio, tiene también una mortalidad intermedia entre lo que sería una aguda y una organizativa. Y la respuesta a corticoides, lo mismo. Y a mí me recuerda mucho lo que estamos encontrando en este tipo de paciente a este tipo de paciente. Dicho esto, los problemas que nos encontramos a corto plazo en los casos graves y que ahora mismo estamos afrontando son sobre todo estos 7. Y es por un compendio de cosas, es por la afectación pulmonar grave, es por los días que están encamados, es por los problemas con 1000 fármacos que les hemos dado y de entrada estamos encontrando que pacientes que antes no tenían ningún problema respiratorio, pues ahora empiezan a requerir oxigenoterapia domiciliaria, limitan las actividades básicas en domicilio, tienen tos de difícil control, a veces con complicaciones asociadas, infecciones respiratorias post-COVID también hemos encontrado, miopatía frecuente que suele ser difícil de ir mejorando, pero que con rehabilitación respiratoria es un muy buen punto a trabajar. Alteraciones digestivas, sobre todo de deglución, disconfort gástrico y diarrea. Y finalmente, mala calidad del sueño. Así que, de entrada, a corto plazo, en pacientes con neumonía COVID severa que han presentado distrés o complicaciones trombóticas pulmonares, sobre todo si han requerido soporte ventilatorio y largo periodo de hospitalización, es conveniente, o creemos que es conveniente, un seguimiento telemático para asegurar las necesidades del paciente e identificar potenciales complicaciones a corto o medio plazo. ¿Qué va a pasar a largo plazo? Pues mirad, yo estaba contenta hace un mes porque pensaba, bueno, mira, lleguemos al pico del COVID y luego bajemos y así ya nos podremos dedicar cada uno a lo que estamos acostumbrados. Porque yo echo mucho de menos el intersticio. Pero lo que me he dado cuenta es que es posible, espero que no sea así, pero es posible que tengamos que pasar un periodo de ojo, a ver cómo asumimos todo esto, porque hay algunos pacientes que podrían hacer daño intersticial secular post-COVID, post-fase aguda. No hay ninguna evidencia, porque todo se está trabajando, como veis aquí, pero sí que sabemos que el SARS y el MERS ha dejado secuelas a largo plazo en algunos pacientes. Tenemos signos en TAC de tórax en fase más tardía. Ahora afrontamos los primeros casos, pero como os digo, semana a semana se están multiplicando. Y además os quiero recordar que los mecanismos patogénicos de la infección por COVID son algunos de ellos comunes al mecanismo patogénico de la cirrosis pulmonar. Aquí os enseño la famosa ECA2, que es una enzima que utiliza el SARS para inocularse dentro de la célula, al menos uno de los receptores. Y como veis aquí en este esquema, que hace muchos años estuvimos trabajando, en la fibrosis pulmonar la ECA2 es fundamental para metabolizar la angiotensina 2, que es profibrótica, y generar angiotensina 1,7, que es antifibrótica y reparativa del pulmón. Cuando la ECA2 disminuye por el COVID, obviamente lo que hay es mucha angiotensina 2 y muy poquito angiotensina 1,7, por lo que tendría sentido que esta angiotensina 2, que encima hace más senescencia alveolar, hace más TGF-beta, hace más miofibroblastos, pudiera generar en pacientes, sobre todo por encima de 50 años, que tienen menos capacidad reparativa, algunos problemas intersticiales futuros. Por esos tres puntos fundamentales, lo que hicimos nosotros hace 2 semanas es empezar un protocolo asistencial de seguimiento
donde estos son los criterios que utilizamos: pacientes con neumonía COVID severa, que han tenido distrés respiratorio del adulto, con signos radiológicos de fibrosis o cicatrización al alta, en el TAC de tórax o en la radiografía. Se hace un control telemático y después un control de TAC de tórax clínico que se hará a los 2-3 meses. Por otra parte, desde el PIDE-PIT, una de las propuestas de estudios que han salido a partir de la infección por COVID, de esta pandemia, es evaluar prospectivamente a estos pacientes y ver cuáles reparan y cuáles no reparan y hacen fibrosis progresiva. Así que, como en conclusión, realmente en aquellos casos donde la neumonía COVID-19 ha resuelto completamente, tenemos que tener en cuenta que los pacientes presentan disnea, astenia y tos con lenta mejoría. Y eso es algo que, sobre todo en gente mayor, debemos monitorizar. Una minoría de pacientes con infección COVID-19 pueden presentar secuelas pulmonares no solo a corto, sino también a medio plazo. Y los que tengan mayor probabilidad seguramente serán hombres con una edad mayor de 50 años, con distrés previo, con larga necesidad de soporte ventilatorio varios días, que hayan tenido fenómenos trombóticos pulmonares y que además puedan presentar imágenes y clínica sugestiva de secuela prealta. Muchas gracias. Sobre todo quiero acabar dando las gracias al Servicio de Neumología por enseñarnos cómo se reorganiza todo un esquema de más de 30 personas, todos luchando mano a mano a una contra un mismo patógeno, contra una misma enfermedad, cada uno utilizando su expertise. Y la verdad es que creo que todos los servicios de neumología vamos a salir reforzados de todo esto y espero que pronto nos podamos encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muy buenas reflexiones y yo creo que tendrás intersticio para no echarlo de menos en el futuro. Y probablemente los que nos gustan otro tipo de patologías como las infecciosas, probablemente también tengamos de esto. Bueno, vamos a seguir con el webinar. Digamos que ya hemos definido los dos primeros pasos: el paciente que se va de alta, el paciente que queda con secuelas a corto plazo o a largo plazo. Y muchas de estas secuelas requerirán una intervención desde el punto de vista de la rehabilitación respiratoria, como ya ha comentado María Molina. Y para hablarnos de las intervenciones de rehabilitación respiratoria que pueden ser necesarias en estos pacientes después de haber pasado la COVID-19, tenemos a Pilar Cejudo. Ella es médico rehabilitadora que trabaja en el servicio de neumología del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, y le vamos a dar paso para que nos cuente lo que ella piensa al respecto. Adelante, Pilar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y yo espero poder contestar a la pregunta que me habéis lanzado, aunque se trata de una enfermedad de la que desconocemos muchos de los aspectos que van a ser importantes para los programas de rehabilitación respiratoria. Es de agradecer el esfuerzo que se han hecho de publicar documentos y guías que van a ser tremendamente útiles y no están siendo ya útiles para aplicar la rehabilitación respiratoria, que como no podía ser de otra manera. Bueno, como no podía ser de otra manera, la rehabilitación respiratoria en estos pacientes tiene el objetivo de mejorar los síntomas de disnea y de fatiga, sobre todo, también los síntomas de ansiedad y depresión, reducir complicaciones, prevenir la discapacidad y mejorar la calidad de vida. Yo voy a intentar en esta charla pues, reflexionar o intentar escribir cuál es el paciente diana para el programa de rehabilitación respiratoria, cómo lo vamos a valorar en las circunstancias en las que nos encontramos, qué intervenciones van a ser las más adecuadas y también hablaré de algunos aspectos organizativos que son importantes. Bueno, en primer lugar, pues tenemos a los pacientes supervivientes, ya se ha hablado de ellos, que han estado ingresados en la UCI porque han desarrollado las complicaciones más graves. La intervención en rehabilitación respiratoria, si lo permite la situación del paciente en este ámbito, es hacer fisioterapia respiratoria y movilizaciones precoces. Pues bien, estos pacientes que han sobrevivido al ingreso en UCI, en estos pacientes podemos esperar una trayectoria de recuperación funcional diferente si extrapolamos de otras enfermedades similares, ¿no? Pacientes que han sufrido también distrés respiratorio, como se ofrece aquí en esta gráfica. Vemos trayectorias de recuperación funcional
evaluadas mediante el test de SPPB, que es un test que engloba velocidad de marcha, equilibrio y fuerza muscular periférica. Vemos que hay pacientes que se recuperan. La recuperación es máxima en los primeros 3-4 meses y hay pacientes que se recuperan del todo y llegan a alcanzar una capacidad funcional alta, pero ahí vemos que hay pacientes que no suben del rango de discapacidad o de una capacidad física baja o intermedia. Los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar secuelas más graves, más permanentes, son aquellos que a la alta pues tienen el síndrome conocido por el post-UCI o PICS, porque estos pacientes desarrollan secuelas físicas, respiratorias y neuromusculares, también secuelas cognitivas y secuelas psíquicas importantes, en ellas la rehabilitación precoz es muy importante, pero normalmente estos pacientes se manejan en consultas monográficas. PICS, el papel de la rehabilitación respiratoria puede ser más complementario del papel de la rehabilitación en general. Bueno, pues también tenemos, como se ha mencionado, candidato a intervención de rehabilitación respiratoria, paciente que ha sufrido una infección respiratoria, aunque no haya ingresado en UCI, pero que ha estado hospitalizado o incluso ha pasado esta infección en su domicilio, pero que, como ha mencionado María, a pesar de estar en fase ya de curación y que, por ejemplo, en el caso de esta mujer de 47 años solamente persisten algunos leves infiltrados muy tenues, pero la paciente manifiesta una disnea a esfuerzos moderados que antes no tenía. Entonces, yo creo que en este paciente tenemos que actuar. También considerar, también ha mencionado María, las secuelas por inmovilización, ¿no? Por el síndrome de inmovilización por la hospitalización prolongada, bastante frecuente en estos pacientes, conlleva una atrofia de fibras musculares tipo 1, una mayor dependencia del metabolismo anaeróbico que facilita la fatiga muscular. Aquellos pacientes también que tienen una hipoxemia persistente y que se van de alta con un tratamiento de oxigenoterapia, tenemos que estar atentos a ver cuáles son los requerimientos de estos pacientes, sobre todo a la hora del programa de rehabilitación, de hacer la actividad física o los ejercicios que le vayamos indicando. Por supuesto, los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, que son nuestros candidatos habituales, EPOC, asma, EPID, FQ, que además han tenido una infección por COVID-19, pues son pacientes a los que se les debe remitir para hacer programas de rehabilitación, y también aquellos que hayan sufrido complicaciones vasculares, como embolia pulmonar. No es una indicación habitual en los programas de rehabilitación respiratoria, pero ya hay suficiente evidencia de que es beneficiosa. Bien, continuamos. Respecto a la valoración, para plantear el programa de rehabilitación en las circunstancias actuales, pues obviamente son difíciles. Si planteamos la rehabilitación respiratoria inmediatamente al inicio, inmediatamente al alta del paciente, o como una continuación de la que ya se ha iniciado en la planta, pues el paciente va a iniciar este programa de rehabilitación estando todavía en la fase de aislamiento en su domicilio, por la cual la valoración es difícil. Tenemos que recabar pues los datos de la historia clínica del paciente, ponernos en contacto con el paciente para ver cuáles son sus síntomas, sobre todo la disnea, medida por la MMRC, la fatiga. También podemos evaluarlas, el estado nutricional del paciente, la valoración psicológica también es importante con cuestionarios conocidos. Intentemos hacer cuestionarios obviamente sencillos como el de Goldberg. La calidad de vida la podemos también evaluar por cuestionarios genéricos o específicos si se trata de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. La valoración física, que es importantísima, crucial para un programa de rehabilitación, sobre todo para establecer la intensidad del entrenamiento, pues igual tenemos que renunciar a ella, y eso implica que el programa va a tener que empezar con unos niveles de intensidad del entrenamiento muy bajos. Pero también, como nos recomiendan algunos expertos, podemos recurrir a test sencillos como el test de Sit to Stand o el test SPPB, que es un compendio de 3 pruebas que evalúa la velocidad de la marcha, la fuerza muscular y el equilibrio. Para valorar la fuerza muscular periférica o de la musculatura inspiratoria podemos hacer la escala de la MRC o valorar el SNP, pero eso conlleva una valoración del riesgo-beneficio. Y también, obviamente, tenemos que establecer unos objetivos consensuados con el paciente. Este test que he mencionado, que es muy sencillo, yo creo que se puede incluso hacer desde el domicilio del paciente. Consiste en levantarse y sentarse durante 30 segundos. Tenemos valores de referencia por sexo y por edad hasta 60 años, y para personas más jóvenes podemos utilizar la variante del test de levantarse y sentarse durante
5 veces y medimos el tiempo. Existe un valor que es en pacientes con EPO sometidos a rehabilitación respiratoria, que es la diferencia mínimamente importante, que significa que la intervención ha tenido un beneficio clínico para el paciente, que es a partir de 2 repeticiones. Si planteamos una rehabilitación respiratoria no inmediata, es decir, que vamos a esperar unas 6 a 8 semanas, como nos dice la guía del documento ERS, entonces en esta situación ya la valoración puede ser más sencilla, el paciente ya no está en aislamiento en casa y pienso que en esta situación la derivación podrá venir seguramente de esas consultas monográficas que ya ha mencionado María, que se van a poner en marcha. Aquí la valoración de rehabilitación respiratoria se puede completar con las pruebas funcionales de espirometría, difusión y pletismografía. El test de marcha es muy recomendable en este caso, también medir la fuerza de musculatura inspiratoria y de extremidades, e incluso podemos plantearnos hacer una prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Los aspectos organizativos que ya mencioné antes, hay que intentar organizar un equipo multidisciplinario lo más completo posible, que cada uno tenga su papel. El psicólogo yo creo que es fundamental, establecer los canales de comunicación con el paciente para que el programa de rehabilitación funcione. Es mucho más difícil que el paciente se adhiera a un programa que está poco supervisado. Entonces tenemos que abrir esa comunicación por teléfono, por mails, videollamadas, plataformas web para enviar materiales. La telerehabilitación es un método ideal, lo que pasa es que no está al alcance, obviamente, de muchos servicios de rehabilitación. Hay que facilitar también los flujos de derivación de los pacientes, desde medicina interna, de atención primaria, de neumología, incluso de rehabilitación, y tenemos que hacer un esfuerzo importante para hacer materiales que podamos entregar al paciente para poder cumplimentar el programa en casa, fundamentalmente material audiovisual, vídeos, pero también facilitarle acceso a apps o darle simplemente hojas, donde con las instrucciones que sean sencillas de entender. El seguimiento, yo creo que 2 o 3 veces a la semana puede garantizar una buena cumplimentación. El tipo de intervención en rehabilitación respiratoria, ya he dicho que podemos empezar durante el ingreso en planta del paciente cuando la situación clínica de estabilidad pues así lo recomiende. La fisioterapia respiratoria, en primer lugar, está indicada para pacientes hipersecretorios o con tos ineficaz y son recomendables los dispositivos de automanejo. Aquí ponemos en la fotografía el dispositivo con presión expiratoria positiva más vibración a capela o el inspirómetro de incentivo. Ambos se pueden utilizar con filtros antivirales para mayor seguridad. También están indicados los ejercicios expansivos toracopulmonares para prevenir la disfunción muscular y hacer recondicionamiento de la musculatura. Hacemos ejercicios de fuerza, primero con carga muy pequeña o incluso sin carga, tipo calisténico para miembros superiores, y para las piernas yo creo que el más adecuado es hacer isométricos de cuádriceps y glúteos. Y el entrenamiento aeróbico, que supone una mayor carga metabólica y una mayor demanda ventilatoria, pues dejarlo para una situación clínica más ventajosa. También está recomendado, si se dispone de él, equipos de electroestimulación neuromuscular, son bastante bien tolerados por el paciente y bueno, muy buenos, ¿no?, para construir masa muscular, y se pueden utilizar, el que lo tenga tiene dificultades también. La intervención psicológica yo creo que es fundamental en base a un afrontamiento del miedo, de la angustia y de la ansiedad que probablemente tengan estos pacientes, y también incluir técnicas de relajación. Si queremos hacer ya en la fase en la que el paciente ya está en el domicilio y una rehabilitación más intensa, pues el programa tiene que ser individualizado para ser lo más seguro posible, pero es verdad que no sabemos la respuesta a los niveles de intensidad habituales en rehabilitación respiratoria. Tenemos que ser muy cautos y ver cómo el paciente va respondiendo para ir subiendo y progresando en el entrenamiento, que eso es lo que garantiza el éxito de un programa de rehabilitación respiratoria. Yo creo que estos programas deben incluir entrenamiento de músculos inspiratorios si hay una debilidad demostrada o sospechada, por ejemplo, con el dispositivo umbral. Hay que hacer el fortalecimiento muscular, insisto otra vez, empezando por isométricos de miembros inferiores y avanzando, haciendo
incluso utilizando mancuernas, pesitas o cintas elásticas. Si se trata de pacientes con fibrosis quística, creo que debe incluir algún ejercicio pliométrico en el que se combina la fuerza con la rapidez porque preserva la masa ósea. El ejercicio aeróbico debe ser suave, con límites, que veremos si hay tiempo, y debemos incluir también, creo yo, técnicas de ahorro energético, una intervención nutricional, educacional y, como dije antes, psicológica. La duración del programa debe ser un mínimo de 6 semanas y máximo puede ser 12 semanas, que es el programa de rehabilitación habitual. Y, como dije antes, el material para entregar al paciente debe estar disponible en vídeos o en hojas explicativas sencillas. El dar al paciente una hoja de complementación para que registre la actividad que realiza facilita mucho, lo sabemos en rehabilitación respiratoria, facilita mucho la complementación. Y la supervisión, puedes hacer una valoración inicial y hacer un seguimiento lo más estrecho posible, sobre todo con llamadas telefónicas. Hablando del ejercicio aeróbico, pues hay muchas recomendaciones en los documentos estos que mencioné antes, como frecuencia, pues iniciar 2 o 3 veces a la semana, la intensidad debe estar limitada por los síntomas, porque normalmente no hemos hecho una valoración física completa. Casi todos los documentos se ponen de acuerdo en que la escala de Borg, la disnea, para valorar la disnea valorada por la escala de Borg, y la fatiga debe estar por debajo de 3, yo creo que podemos llegar hasta 4, y la frecuencia cardíaca debe estar en torno, o debemos iniciar el entrenamiento en el 75% de la frecuencia cardíaca máxima teórica, según la fórmula 220 menos la edad. El tiempo, podemos marcar un objetivo, yo creo que es razonable, 10-15 minutos, 2 veces al día, no desde el principio, e iniciar siempre de forma muy suave con intervalos de 30 segundos, 1 minuto de descanso, o 1-1 o 1-1,5, como veamos que el paciente lo tolere. Para el tipo de ejercicio aeróbico, pues caminar dentro de casa, lo que haya disponible, una marcha estática y variante, pedalear, tapis rodante, subir alguna escalera, etcétera. Es importante considerar la progresión, siempre un entrenamiento según tolerancia a lo largo del seguimiento, y también tremendamente importante monitorizar mediante el pulsioxímetro y establecer unos límites inferiores en 92% de saturación de oxígeno. Y en ese caso, si es necesario suplementar para que mantengan esos niveles de saturación. La fase que probablemente pues tardemos en implementar de nuevo o en volver a reabrir nuestra rehabilitación grupal dentro del hospital, pues esa es la que probablemente necesiten los pacientes que evolucionan hacia situaciones de fibrosis pulmonar, ¿no? Aquí el seguimiento va a ser estrecho. Recordar que todos los pacientes con EPIC se benefician de la rehabilitación respiratoria, los efectos son más duraderos cuando la enfermedad es moderada, y es clave remitir de forma precoz, empezar el programa de rehabilitación de forma precoz y intentar conseguir una progresión en la intensidad del entrenamiento. Entonces, yo concluyo, estas son mis reflexiones para la rehabilitación respiratoria del día después de la epidemia de COVID. Yo creo que pasa por implementar, desarrollar unos buenos programas en el domicilio del paciente, aunque sea con una valoración básica, y hacer un entrenamiento, como siempre ocurre en rehabilitación respiratoria, que sea adecuado a las necesidades y a las condiciones del paciente. Hay que organizar muy bien los equipos de rehabilitación respiratoria, los flujos de derivación, los canales de comunicación con el paciente, incorporar, insisto, al psicólogo, creo que va a ser y va a condicionar mucho el éxito de la rehabilitación, elaborar material que sea útil y sencillo, que sea entendible, sobre todo audiovisuales, colaborar en el seguimiento y la evaluación de los pacientes que pensemos que puedan desarrollar mayores secuelas pulmonares, son candidatos ideales para el programa de rehabilitación. Y por último, yo quería reflexionar que esta situación pues, nos ha puesto una tesitura muy difícil. El futuro de la rehabilitación respiratoria en sí pasa por garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Yo creo que tendremos que elaborar protocolos en los que medicina preventiva nos ayude. La reapertura, yo creo, además, llevará a la admisión muy restrictiva de los pacientes a los programas de rehabilitación respiratoria en el hospital, de momento, hasta que la rehabilitación no sea completamente segura. Y la telerehabilitación, yo creo que debemos ir pensando en implementarla en todas las unidades de rehabilitación respiratoria por la situación actual y por la que pueda venir en el futuro. Y muchas gracias. Aquí digo adiós, un abrazo desde Sevilla, donde estamos deseando recibiros para el próximo congreso de la SEPAR. Muchas gracias, Pilar. Vamos a seguir con la siguiente ponencia. Sentimos un poco los problemas que hemos ido teniendo de conexión, pero
bueno, esperemos que todos lo hayáis podido seguir de la mejor manera posible. Vamos a seguir con, bueno, pues un poco también la otra vertiente. Somos neumólogos y nos interesa mucho la vertiente desde el punto de vista de neumología, también desde la rehabilitación respiratoria, como hemos visto, pero no hemos de olvidar que nuestros pacientes también, bueno, pues viven en la comunidad en la que habitualmente es el médico de familia y la atención primaria en general los que tienen que lidiar con ellos. Y tenemos con nosotros para hablarnos de cómo afrontar la atención primaria este día después a Jesús Molina. Él es médico de familia de profesión, pero yo creo que casi neumólogo de vocación, porque realmente ha participado en muchísimas labores con SEPAR y con la neumología en general. Y bueno, él trabaja en Madrid, nos va a hablar un poco de la experiencia que ellos han ido teniendo y sobre todo de cómo plantean el futuro desde la atención primaria. Adelante, Jesús, cuando quieras. Yo pensaba que me decía... Bueno, pues intentaré ser breve para abreviar el tiempo por el problema técnico que hemos tenido, pero vamos, primero sí dar las gracias a CEPAR, por supuesto, por empezar en atención primaria para dar visibilidad a este nivel de atención que yo creo que es muy importante. A Vicente, a David por invitarme, y bueno, y a David le he pedido permiso para hablar muy brevemente del papel de atención primaria en esta pandemia, porque, bueno, como decía antes, no hemos tenido demasiada visibilidad. Estoy en mi centro de salud, pero bueno, estos no somos nosotros, ¿no? Ojalá pues somos nosotros, porque no tenemos estos recursos ahora mismo, a pesar de que recibimos muchos documentos donde, por supuesto, se habla de que hay que utilizar siempre los equipos de protección individual, pero esto en muchas ocasiones no es así. Y bueno, pongo esta diapositiva para que veáis cómo estamos en Madrid, que estamos luchando denodadamente contra este virus, pero que bueno, que en ocasiones nos mandan pues, estos documentos, ¿no?, donde nos dicen claramente que no tenemos, ¿no?, las ratas correspondientes, los EPIs famosos, y nos apañamos con otros monos, y que además en ocasiones pues tendríamos que considerar, ¿no?, pues esto, hacer lo que veis aquí, ¿no?, es reciclar, ¿no?, reutilizar los monos de protección, utilizando energía pues, para que mate el virus. Yo creo que la situación sigue siendo un poquito indeseable en ese sentido, ¿no? Esta diapositiva la conocéis todos y yo creo que esto es muy cercano a la realidad que nosotros tenemos a la misma vez. Estamos controlando a muchos que tenemos con una enfermedad leve, que luego en ocasiones pues, pasará a ser grave y algunos van a necesitar cuidados en ¿no? Y os voy a dar un ejemplo numérico, ¿no?, de lo que hemos hecho, lo que hemos venido haciendo en concreto en mi centro de salud. Esta es la semana, solamente la semana del 16 al 22 de marzo, donde desde el centro se han hecho 6.000 llamadas, algo más de 6.000 llamadas de seguimiento telefónico a pacientes con sospecha o contacto o bien infección confirmada por el teléfono, ¿no? Esto teniendo en cuenta que, bueno, básicamente llamamos a los pacientes si tenemos dudas, o por lo menos al principio, y sobre todo los pacientes que han sido dados de alta, les llamamos todos los días. Algunos, si están mejor a los 2 días o a los 3 días, pues calculamos que tenemos unas 3.000 personas en seguimiento, lo que es un 8% de nuestra población. Y si tenéis en cuenta que con ahora tiene unos 200.000 habitantes, pues realmente estamos atendiendo o hemos atendido en esa semana a unas 16.000 personas. Solo quiero preguntaros, ¿no?, bueno, luego para el debate, si alguien quiere preguntar, pues desde luego no creo que ningún hospital pueda asumir en una semana 16.000 personas. Yo creo que bueno, pues que nuestra tarea ha sido enorme como contención, y ha sido un trabajo, que os digo, a veces en condiciones bastante deplorables, pero que yo creo que este trabajo ha permitido también realizar el enorme esfuerzo que vosotros estáis haciendo en el hospital, ¿no? Pero vamos, si no hubiese sido precisamente por esto, yo creo que habría sido imposible asumir ese inicio de esta pandemia a ningún nivel. Y bueno, yo por estos datos sí me creo lo que dijeron en el Imperial College, ¿no?, de que posiblemente en España haya 5 o 7 millones de pacientes con COVID. Bueno, centrándome en lo que es el día después, esto es una publicación que se ha hecho en una revista de atención primaria, AM, que como veis aquí abajo, es la actualización en medicina de familia, donde se hace una propuesta, ¿no?, para el seguimiento de estos pacientes, una vez que, bueno, pues en muchos casos han tenido que ir al hospital, han estado ingresados
o han tenido que ser tratados en la UCI, y qué es lo que tendríamos que hacer después, ¿no? Como veis, algunas consideraciones sobre qué análisis hacer, cuándo hacerlos, desde el alta, desde el alta, pero lógicamente, pues bueno, todo esto es una incógnita. La radiografía de tórax, que ahora hablaré brevemente algunas cosas, la ha comentado ya María de Molina, pero bueno, hay neumonías que son leves, otras que son graves, pero a las graves no hacerles control, no sé, bueno, esto lo dejo para el debate, ¿no? Y por supuesto el pues, hemos hablado de muchos tratamientos, entre ellos los que veis en la diapositiva, que bueno, que pueden alargar el tiempo, como bien sabéis, ¿no? Lo que está claro es que vamos a tener muchos pacientes diferentes y que, bueno, pues estos pacientes necesitarán aproximaciones también diferentes, habrá que ser muy ágiles, ¿no? Pero yo creo que en este sentido esto lo hacemos en la atención primaria muy bien, siempre lo hacemos y nos vamos intentando adaptar a todo aquello que el paciente precisa en el momento, ¿no? Pero claro, en cuanto a los análisis de sangre, ¿cuándo hacerlos? ¿Cómo hacerlos también? Porque claro, estos pacientes a lo mejor van a necesitar pues un lugar o una ubicación diferente para hacer esas extracciones con cierta protección y qué pedirles a estos pacientes, ¿no? Pues linfocitos, IMDD, que desde antes de ayer, o por lo menos algunas cosas nuevas tiene esta pandemia, desde antes de ayer ya lo podemos pedir en la atención primaria. Tenemos que pedir el VIH, tenemos que pedir una PCR, tenemos que pedir una ferritina, y cada cuánto pedirla. Es un mar de incógnitas. O tenemos que buscar precisamente en qué situación se encuentran estos pacientes o se encontrarán estos pacientes en el ambulatorio. La radiología para nosotros es una auténtica incógnita, ¿no? Porque esta es un poco la máxima que se seguía, por lo menos en nuestra área de salud, ¿no? Y es que ante placas dudosas, pues hay que asumir que son patológicas, y me parece muy bien. En ese entorno epidemiológico tendría que ser así. Pero sí sabemos que, desde luego, algunas radiografías de todas que se consideraban normales, se hacía un TAC y realmente había ya lesiones, ¿no? Y esto, bueno, efectivamente, María ha comentado cosas que yo creo que van un poco de esa línea, y es la duda, ¿no? Porque estos pacientes que tienen una afectación pulmonar más importante, ¿merecerá la pena hacer a lo mejor una radiografía o habrá que hacer quizá un TAC más adelante, precisamente para ver con más detalle la afectación que ha podido estar? No voy a entrar en esta diapositiva. Yo creo que nosotros en la atención primaria tenéis que confiar en la de nosotros. Estamos muy acostumbrados a utilizar electros y podemos resolver toda esta serie de cuestiones que se van planteando en cuanto a efectos secundarios de algunos de los medicamentos que se utilizan. Y estamos también muy acostumbrados, ¿no?, al tema de los efectos o las interacciones farmacológicas, que ahora son muchas, están de moda, digamos, entre comillas, ¿no? Y que desde luego hay páginas en las que se puede entrar porque se van actualizando continuamente y que deberemos estar muy atentos precisamente a ellas. O algunas tablas resumen, pero como podéis ver, de cosas que nosotros en la atención primaria utilizamos, sistemáticamente todos los días. Algunos psicodicamiantes, la citomicina, por ejemplo, algunos antibióticos, algunos antidiabéticos, que vamos a tener que estar muy atentos a esas posibles interacciones, ¿no? Ya la tenemos guiada con el tema de los dietas, por supuesto, porque, bueno, unos pacientes ya directamente, como todo el mundo ha oído hablar de muchas cosas, entre ellas los fármacos, directamente piden que se les quite dieta, que se les cambie por otro tipo de aplicaciones, cuando realmente no sabemos si va a ser dañino o beneficioso. Y bueno, lo mismo nos pasa con el ibuprofeno, que en esas tablas de contraindicaciones o de precauciones, pues desde luego en una agencia se recomienda quitarlo. Sin embargo, pues que los pacientes tampoco quieren. Y bueno, pruebas funcionales, hablamos de pulmón, ¿no? ¿Cuándo podremos hacer en estos pacientes que tienen una afectación patológica tremenda, ¿no? ¿Cuándo le vamos a poder hacer espirometría? ¿Cuándo le vamos a poder hacer la electrificación? ¿O cuándo una difusión? Cuando pues la afectación alveolar ha sido, pues, quizá lo más importante de esta enfermedad. Son todos, como veis, dudas, ¿no? Pero tendremos que seguir, como bien decía David inicialmente, viendo a los pacientes, porque el COVID no se queda en lo que hemos hecho hasta ahora, sino que día a día vamos a tener pacientes nuevos, ¿no? Seguiremos teniendo en cuenta siempre, ¿no?, estos pacientes que tienen más riesgo de COVID, las personas mayores, sobre todo si tienen comorbilidades o multimorbilidades, hipertensión, diabetes, EPOC, alteraciones cardiovasculares, los fumadores. Ayer salió una publicación francesa en una nota de prensa que efectivamente decía que protegía los actos más que el uso, ¿no? Desde luego, nosotros, por supuesto, tenemos pacientes
no solamente con problemas pulmonares, sino luego muchos hipertensos, muchos diabéticos, y el problema ahí lo tenemos y tenemos que cortar, ¿no? Factores de predictores de mal pronóstico, muy atentos, ¿no?, a todos estos factores predictores, que esta diapositiva las tendréis en la web, con lo cual podréis verlas con más detalles, entre otros. Bueno, y el asma, yo creo que es una oportunidad para estudiar a fondo el asma y la relación con el COVID, ¿no? Porque en muchas series, la verdad que los pacientes asmáticos no están especialmente afectados, ¿no? Corticoides inhalados, he hablado de corticoides orales en fases más avanzadas. No sabemos qué podría ocurrir y qué es lo que ocurre en los pacientes que están utilizando corticoides inhalados, que igual que consiguen, por lo menos en parte, en esa tormenta de citocinas que está registrada. Y bueno, la medicación inhalada, por supuesto, que utilizamos todos los pacientes también en las ocasiones de corticoides sistémicos, donde, bueno, a grosso modo, vemos que no hay especiales interacciones que tengamos que tener en cuenta, ¿no? Pero en el día después seguiremos con estos pacientes. Y bueno, el seguimiento sabemos que en esta primera semana es vital, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora en la atención primaria es esperar a esto. Y yo creo que no se debería hacer, no se debería continuar en esta misma línea, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos esperando a que el paciente tenga fiebre alta durante varios días, o tenga sobre todo disnea, para pedir una radiografía y ver que en esa radiografía efectivamente existe un infiltrado bilateral, una neumonía que hace que tengamos que mandar al hospital. Y esta diapositiva todos la habéis visto, ¿no? Pero quizás tengamos o podamos o debamos hacer cosas inicialmente en estas primeras fases, precisamente para ver qué paciente es el que puede no ir bien, ¿no? Y estas son cuestiones de análisis que sí podemos hacer en la atención primaria. Y quisiera también entrar en esta diapositiva que todos conocéis también, y es ¿por qué no utilizamos tratamiento y solo recomendamos el paracetamol? Estamos esperando que el paciente se ponga peor, para mandar al hospital, en ocasiones con una radiografía o con una neumonía leve, que es tratada en el hospital precisamente pues, con citromicina y oxicloroquina, en muchas ocasiones las dos, y que mandan a casa, pues quizá nosotros sí podríamos tomar una actitud activa y cuando inicialmente el paciente no va especialmente bien, a esos pacientes que sigue diariamente, pues iniciar el tratamiento y evitar que el paciente progrese a una parte más grave, ¿no?, de esa gran citología. Bien, pues voy a poner esto porque yo creo que necesitamos ayuda vuestra, ¿no?, de los reumatólogos en este caso, de los endocrinos, de los cardiólogos, de los oftalmólogos. Esto es una cosa que dice Carlos Isasi, es un reumatólogo muy conocido en Madrid, y comenta que, claro, es que estamos utilizando muchos fármacos que no han demostrado evidencia en el ámbito de la atención hospitalaria. Y sin embargo, no permite la agencia de prescripción en el ámbito de la atención primaria, pudiendo haber más que razonable pensar que una infección viral, la oportunidad precisamente es de tratamiento precoz. Y también comenta que pacientes con edad avanzada y factores de riesgo, los datos de combinación de cicloroquina y citromicina, que bueno, son muy esperanzadores y sabremos mucho más dentro de poco tiempo. Pero para el día de mañana, ¿qué podemos hacer, no? Pues habría que utilizarlos quizás precozmente, ¿no? Y parece lógico que estos fármacos se utilicen en la atención primaria. Precisamente en estos pacientes también de riesgo alto de mortalidad, que ya vamos conociéndolo, utilizándolos de forma precoz. Porque se ha visto que el tratamiento hospitalario en muchas ocasiones con estos fármacos es tardío y en ocasiones se plantea también la posibilidad de, bueno, no solucionan los parámetros que hemos estado hablando toda la tarde y a veces incluso obliga a una escalada pues, en la respiración asistida de estos pacientes, ¿no? Y comentar también rápidamente que, bueno, hay muchas otras alteraciones, otras presentaciones mucho menos habituales, pero que desde luego están ahí, las estamos viendo y nos orientan mucho, estamos adquiriendo mucha experiencia cuando hablamos con los pacientes, ¿no? Y muchas de ellas deberían ser criterios reconocidos como los que se escuchan. Habéis hablado de la profilaxis trombólica, ¿no? Se habla mucho de la coagulación intravascular diseminada, pero unos pacientes salen con profilaxis, otros salen sin profilaxis, no sabemos muy bien, ¿no? Luego tenemos otro, ¿no? Frente de batalla, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es así, bueno, sabremos mucho en breve tiempo, pero cuidado, ¿no? Reactiva yo creo que en este sentido la telemedicina nos tiene que ayudar mucho, ¿no? Precisamente para poder controlar al menos estas presentaciones menos habituales, podríamos incluso ya hay herramientas que permiten hacer un control a distancia, ¿no? de los pacientes haciendo directos o incluso
situaciones en las que estamos encontrando con problemas oftalmológicos, con una equimosis conjuntival muy importante, ¿no? Y esto se puede resolver efectivamente a distancia. El paciente se puede hacer una foto y mandársela precisamente habilitando las vías de investigación. Manifestaciones cutáneas encontramos muchísimos de todo tipo, pero hay una muy característica que es la tosquemia, y precisamente en el centro joven. Y bueno, ¿esto por qué se está dando? Es precisamente esta parte, ¿no?, de población intravascular, estos problemas trombólicos que posiblemente sean la cosa, ¿no? Y por supuesto, tendremos que seguir también a los pacientes al alta. No voy a entrar en mucho detalle, pero de luego en muchas ocasiones no podemos hacer a los pacientes, dicen que se hacen muchos test, pero esto no es así, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en muchas ocasiones en ese seguimiento de al menos 2 semanas que el paciente no tenga síntomas, y si tenemos pues para la posibilidad de hacer test, pues entonces perfecto, ¿no? Y bueno, y resumiendo muy deprisa, nosotros hemos elaborado desde el uso de la Sociedad Respiratoria de Atención Primaria una aplicación, como veis aquí, Filosofía Pacto Internet, ¿no?, plataforma de comunicación y control del coronavirus, donde, bueno, pues al paciente inicialmente, al paciente o a la persona que quiera hacerse este control, ¿no? La primera pantalla es pues, edad y sexo, y a partir de ahí una serie de preguntas que lo pueden hacer los pacientes, o incluso le estamos dando la dirección para que los familiares de los pacientes que están en el momento también puedan hacerlo y que contacten con nosotros en un momento dado necesitan ayuda, ¿no? Pero es una pantalla básicamente del móvil, lo dividido en varias, pero directamente si el paciente tiene dificultades para respirar, dolor en el pecho, que no sean debidas a alguna enfermedad respiratoria persistente, pues entonces ya directamente la aplicación le va a decir que solicite ayuda, que llame a su centro de salud para preguntar y hablar con un médico, ¿no? Comorbilidades, acompañados del garaje que está en la primera pantalla, pues otros síntomas que todos conocéis, la fiebre, cuántos días tiene la fiebre, es muy importante saber qué días comienzan los síntomas, ¿no? Pues contacto con alguna persona, mialgia, falta de apetito, en fin, síntomas que todos sabéis que se presentan en los pacientes y que todos unidos pues pueden orientar a cómo está la enfermedad. Y esto lo que intenta decir, pues si usted no tiene ningún problema, usted tiene un problema leve o tiene un problema que tiene que solicitar atención en el sistema de salud. Por ello muy deprisa, pero bueno, terminar con un mensaje positivo que seguramente este verano podremos hacer, ¿no? Podremos ir a la playa, que a lo mejor de 2 en 2. Pero bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, ojalá podamos ir a la playa. Veremos, ya veremos. Bueno, parte de esto nos lo van a decir pues las autoridades sanitarias, ¿no? Al fin y al cabo nosotros tratamos a los pacientes, pero los que tienen que velar porque realmente podamos tener más o menos riesgo comunitario de nuevas transmisiones del virus son las agencias de salud pública, de epidemiología también. Y para hablarnos un poco de cómo afrontarán las agencias de salud pública y de epidemiología el día después de la epidemia de coronavirus, tenemos con nosotros a Natalia Cabeza Hurtado. Ella trabaja en el Servicio de Prevención y Control de Tuberculosis de Cataluña, que a pesar de eso, pues bueno, como todo, en los últimos semanas, casi meses, ha tenido que reconvertir su actividad y convertirse en experta en coronavirus, y un poco nos va a hablar desde su punto de vista en los próximos minutos. Adelante, Natalia, muchas gracias. Bien, buenas tardes. Ante todo, dar las gracias a la SEPAR por invitarnos. Y bueno, antes de empezar a hablar del día después, para poder entenderlo, pues hablaré primero un poco del día antes, ¿no? Un poco explicaros la estructura, cómo funciona la Agencia de Salud Pública de Cataluña, que está dividida en diferentes ámbitos de actuación, entre ellos la promoción y prevención, protección de la salud, salud laboral, seguridad alimentaria, etcétera. Y uno de estos departamentos es la vigilancia epidemiológica. La Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña se crea en el 2015 con el decreto 203/2015 que regula los sistemas de notificación de enfermedades de declaración obligatoria y los brotes epidémicos, de manera que establece la obligatoriedad de que todos los profesionales asistenciales, los médicos, notifiquen cualquier enfermedad de declaración obligatoria y cualquier brote a la Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña. Inicialmente profesionales asistenciales y posteriormente se añaden los laboratorios de microbiología. La red se estructura en 8 servicios territoriales repartidos por toda Cataluña, 7 en el territorio directamente de la Agencia de Salud Pública de Cataluña y un servicio en Barcelona Ciudad, que es de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.
Estos servicios trabajan de 8 de la mañana a 3 de la tarde de cara al trabajo, a la coordinación con la asistencia, y a partir de las 3 de la tarde entran en funcionamiento los servicios de urgencia de vigilancia epidemiológica de Cataluña, el SUVEC, que da respuesta de 3 de la tarde a 8 de la mañana del día siguiente y los fines de semana 24 horas. De esta manera se garantiza la cobertura de todo el territorio de Cataluña 24 horas al día, 7 días a la semana. Y todo ello bajo la dependencia de la Subdirección General de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública. Esta sería la estructura. Entonces, ante la pandemia de la COVID-19, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica se ha tenido que reforzar muchísimo, que está totalmente infradotado, como imagino que en todas las comunidades autónomas, y hemos tenido que reforzar a nivel de recursos humanos y reforzar nuestras relaciones y la coordinación con el sistema sanitario, tanto a nivel de hospitalaria como a nivel de asistencia primaria, coordinación para notificación de los casos y la autorización para realizar las PCRs y la comunicación, la recogida de datos de todos los casos. La vigilancia también coordinándose con la comunidad a nivel también de recogida de PCRs en los domicilios a través del Servicio de Emergencias Médicas. Se recogían inicialmente en domicilio y después toda la generación de información, documentos también para la comunidad. Coordinación y actividades centradas en residencias, en los centros penitenciarios, y después con el PROCICAT, el programa de protección civil de Cataluña, que coordina pues, a protección civil, a bomberos, a Mossos, a servicios de emergencias médicas, salud pública. Y estamos todos coordinados para afrontar esta gran pandemia y actuar de forma coordinada. Entonces, basándonos en las recomendaciones de la OMS, del CDC, en coordinación con el CAES a nivel nacional, la Subdirección General de Vigilancia y Respuesta a Enfermedades de Salud Pública, hemos generado todos los documentos, los procedimientos de actuación delante del coronavirus, los generales, pero también después documentos adaptados pues más específicamente junto con atención primaria o con residencias o centros penitenciarios, y elaborando materiales para la ciudadanía, para consejos para centros educativos, toda la serie de materiales para difundir información conforme íbamos obteniendo y se iban elaborando los estudios. Entonces, hablando ya del día después, partimos de una fase que estamos de confinamiento, pero el desconfinamiento tiene que ser muy progresivo, escalonado, revisable y reversible. Hay que revisarlo continuamente, evaluarlo para ver si las medidas que estamos adoptando son óptimas o no, si están dando resultados, y en cualquier momento, si es necesario, volver atrás. Siempre es un desconfinamiento que tiene que ir muy lentamente y revalorando, y siempre basándonos en la monitorización de indicadores objetivos para poder pasar de una fase a otra con garantías de seguridad, ¿vale? Y llegar a una nueva normalidad. No podemos pensar en la normalidad que teníamos a enero del 2020, sino que habrá un cambio cultural, un cambio social, un cambio de comportamiento, de actitud, y eso hay que mantenerlo por lo menos hasta que tengamos las vacunas. Esto puede tardar pues, entre 12 y 18 meses, como se ha dicho, y mientras tanto habrá que mantener todas las medidas de protección que se están utilizando ahora. Entonces, todas las actuaciones se van a articular sobre 4 ámbitos de actuación. El primero sería el sistema de vigilancia epidemiológica, el segundo el sistema sanitario, el tercero el ámbito comunitario y el cuarto la comunicación de riesgo. Todo ello supervisado por el sistema de vigilancia epidemiológica, que será quien coordine todas las actuaciones. Entonces, vigilancia epidemiológica seguirá haciendo la detección e aislamiento de los casos, el estudio y la cuarentena de los contactos. Hay que elaborar indicadores de evolución de la epidemia basándonos en todos los datos que recibimos de la asistencial, y conocer el estado de inmunidad de la población haciendo los estudios de seroprevalencia. Aparte de los estudios que se harán a nivel estatal, también estamos haciendo estudios aquí a nivel de Cataluña, serán varios, y con ello vemos las gráficas. Esto es una gráfica que hemos hecho porque, claro, el número de casos va en función del número de PCRs y pruebas de test rápidos que se van realizando. Entonces, según la disponibilidad del momento puede variar, pero aquí hay una proporción de respecto al número realizado, qué número de casos obtenemos. Y sí que se ve una tendencia
a la baja que esto es favorecedor, ¿no? Pues nos basamos en los datos y en los gráficos para poder ir tomando decisiones en cuanto a la actuación en cada momento de la pandemia. A nivel del sistema sanitario, pues hay que ir recuperando progresivamente la atención no COVID, tanto a nivel de primaria como hospitalaria, y hay que establecer sistemas, se están montando circuitos separados para poder atender pacientes que no tienen COVID con pacientes que tengan COVID de forma separada para que no contagien unos a otros y se pueda reanudar toda la actividad normal poco a poco de los centros asistenciales. Siempre garantizando la seguridad de los profesionales, hay que garantizar los equipos de protección individual y después actuar coordinadamente en los puntos calientes que actualmente son las residencias, en los que se ha reforzado toda la actividad desde atención primaria, se están haciendo inspecciones, desinfecciones, asesoramiento con los servicios de protección de la salud y todo ello para todos los test de detección para tener controlada todas las residencias en función, con más o menos intensidad, en función de una clasificación que se ha hecho de los grados de vulnerabilidad de las residencias. A nivel de ámbito comunitario, hay que disminuir la transmisión comunitaria y para esto es básico las medidas de protección individual, pero también habrá que garantizar medidas de protección colectivas, hay que pensar en ellas. Hay que abordar los determinantes de salud y los factores psicosociales, reduciendo las desigualdades sociales, a poner el foco en las personas y los grupos de mayor vulnerabilidad y hacer acciones más específicas, protegiéndolos para evitar que sean doblemente víctimas. Y después implantar la salud en todas las políticas porque, como vemos, esto no solo está afectando a nivel de salud, sino a nivel de todas las otras esferas de la sociedad y en este momento más que en otros hay que implantar la salud en todas las políticas para abordar todas las esferas de la población. Y en la comunicación de riesgo hay que explicar a la población qué estamos haciendo, por qué lo hacemos, por qué damos un paso adelante o por qué no lo damos o por qué si en algún momento hay que dar un paso hacia atrás, que se entienda bien para que se acepte y se pueda afrontar de la mejor manera posible. Informar y sensibilizar, sensibilizando para que la gente cumpla las recomendaciones, todas las medidas de protección se lleven a cabo y cuanto más se pueda hacer participar a la población, intentar establecer todos los canales posibles de participación y empoderar a la población para que colaboren en la toma de decisiones y se adhieran más a las recomendaciones que se hagan. Para monitorizar toda la evolución de la epidemia tenemos que ser capaces de crear con indicadores una monitorización de diferentes puntos, que son la capacidad del sistema asistencial para poder asumir un posible rebrote sin que se vuelva a tensionar excesivamente el sistema. Hay que garantizar la capacidad de realizar test de forma masiva, poblacionales, para conocer cuál es la realidad de cada territorio. Tenemos que tener capacidad para implementar medidas de protección individual y colectivas, como he comentado. La capacidad de identificar y seguir todos los casos y todos los contactos y su aislamiento o cuarentena. Y ver la tendencia de la incidencia de casos y todo ello teniendo en cuenta los determinantes de salud y riesgo psicosocial. Pues hay que monitorizar todos estos aspectos para poder tomar decisiones acertadas. Y nos basaremos en indicadores objetivos que se están generando, que indican las condiciones adecuadas para poder pasar de una fase a la otra, siempre con garantías de seguridad. Y para ello nos ayudamos también de herramientas informáticas. A nivel profesional se está empezando a utilizar el CoData y centros que ya lo usaban, pero otros no y se están incorporando, que nos permitirá el seguimiento de contactos. Y después tenemos también, como explicaba Jesús, también tenemos nosotros una aplicación para la ciudadanía a través del móvil, una app, que es Stop COVID-19, que permite hacer un seguimiento clínico de los pacientes, permite también enviarles recomendaciones y también permite generar un mapa caliente de todas las zonas donde hay más casos de COVID y esto nos ayuda también a ver la situación en la que estamos cada momento. Por lo tanto, para poder pasar
al desconfinamiento, tenemos que tener unas condiciones, tenemos que ver una tendencia clara y mantenida a la regresión de la epidemia, tenemos que garantizar que hay una capacidad asistencial, sobre todo a nivel de UCI, pero no solo a nivel de UCI, para que puedan asumir si se vuelve a producir un rebrote de la epidemia, que no vuelva a tensionar el sistema. La capacidad, como hemos dicho, de testar a nivel poblacional y la capacidad de identificar y seguir todos los casos y contactos y su aislamiento y cuarentena. Estas son recomendaciones que se están haciendo a nivel europeo. Este es un artículo del British Medical Journal. Han salido varios, pero este recoge un poco estos puntos a nivel de europeo, las recomendaciones que se están llevando a cabo. Entonces, se establecen unas fases, pero esto es muy preliminar, se irá viendo sobre la marcha, es basado en aspectos generales y todo es revisable y hay que ir evaluando y en base a los resultados que tengamos de los indicadores. Pero inicialmente partimos de la fase en la que se hace un retorno al trabajo no esencial, pero se sigue manteniendo las medidas higiénicas, la mascarilla, el distanciamiento social como básico para poder volver al trabajo y adaptar los servicios de movilidad a la flexibilidad horaria laboral para evitar aglomeraciones en horas punta. Luego se pasaría a una segunda fase en la que las personas sanas podrían salir a la calle no solo por necesidades básicas, pero siempre también manteniendo las medidas higiénicas, la mascarilla, el distanciamiento social. Sería una forma controlada, limitada y progresiva, inicialmente a niños y luego ya a adultos y, por último, los más vulnerables. Y en una tercera fase se haría la apertura de bares, restaurantes y otros comercios que todavía no abren, siempre manteniendo las medidas higiénicas, el distanciamiento social. Habría que limitar el aforo para poder garantizar este distanciamiento social y siempre priorizando, ahora que ya que viene el buen tiempo, el uso de las terrazas para reducir los contagios. Y después ya en la última fase ya reapertura de escuelas e institutos, apertura de equipamientos culturales y medidas higiénicas y distanciamiento social. Todo esto habría que reestructurarlo para que se pudieran también mantener las medidas de distanciamiento. Esto sería preliminar y hay que irlo valorando, pero esto es responsabilidad de todos poder dar fin a esta epidemia. Hay que seguir manteniendo en todas las etapas la protección individual, las mascarillas, el distanciamiento social, lavado de manos, sobre todo es muy importante seguir manteniendo todas estas medidas durante todas las fases del desconfinamiento y en la nueva normalidad también, hasta que no podamos disponer de las vacunas, que puede ser un año y medio, pues tendremos que estar manteniendo todas estas recomendaciones para poder conseguir que realmente se frene toda esta epidemia y no tengamos un rebrote. Pues, muchas gracias y hasta aquí, rápido ido. Muchas gracias, Natalia, por tu exposición, por estos apuntes de lo que será el desconfinamiento. Yo creo que Jesús Molina iremos a la playa con bañador y mascarilla, seguramente. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero no podemos dejar que nuestros ponentes se nos vayan sin por lo menos plantearles una pregunta a cada uno de ellos. Antes de pasar a la parte final de las preguntas, dos comentarios. Primero, que hemos alcanzado una ratio de visitas de audiencia cercana a 3.000, que no está nada mal, que se aproxima, es muy parecida a las últimas que hemos tenido en los últimos webinars. Y, en segundo lugar, recordar a la audiencia de que esta sesión, este webinar, aparte de esta sesión en directo, en streaming, habrá una grabación en vídeo que quedará alojada junto con otros webinars en su correspondiente apartado de la web de SEPAR. Por tanto, se la podrán descargar más adelante y durante muchos días cuando a ustedes les vaya bien. Bien, vamos a pasar a las preguntas. David, si te parece, vamos a repartirnos a nuestros ponentes. Vamos a empezar por conservar el orden, no por otro motivo, el de intervención. Y vamos a empezar por la doctora Rosa Malo. Y yo quiero preguntarte, Rosa, en el día después, ningún ponente habéis abordado una cuestión que a mí me preocupa mucho y que es un debate que no está nada cerrado en estos momentos, y es sobre la posibilidad de reinfección. O dicho de otra manera, casos de pacientes que padecieron la COVID
Luego, parece ser, vuelve a reinfectarse a transcurridas unas semanas. Hay datos publicados de la serie de China y también nuevos datos en Corea del Sur, ¿no? Y por lo tanto el debate, y yo creo que a veces puede arrojar alguna luz, es, ¿realmente se vuelve a reinfectar? ¿No deja algo de inmunidad en estos pacientes? ¿O son casos en los que el virus no se eliminó por completo y al cabo de un tiempo otra vez vuelve a reactivar la misma infección que tuvieron semanas atrás? Pues la verdad es que con esto hay mucha incertidumbre y no te puedo asegurar una opinión certera, pero sí que hay falsos negativos y eso está claro. Hay pacientes que según se haga el test mejor o peor, o pues en ese momento el que haga el test o no sé, puede ser negativo y luego positivizar. O sea, la sensibilidad sabemos cuál es y sabemos que hay un porcentaje de falsos negativos que pueden ocurrir en la evolución. Habrá un tipo de paciente que a lo mejor haya tenido el test negativo y luego positivice y que en realidad es que el primer test era un falso negativo. Y luego esos casos de rebrotes de pacientes que no han alcanzado la suficiente inmunidad, pues la verdad es que no están bien descritos y de momento no se puede asegurar que sea una enfermedad que tenga ese riesgo. Ojalá no sea así, desde luego. Ojalá desarrollemos inmunidad permanente. Hay que hacer más estudios para asegurar esto. No sabemos. Ojalá sea así, ojalá, porque si no tampoco podremos depender de que se cree una vacuna, ¿no? Bueno, tendremos que ir rápido, entonces hemos ido recibiendo algunas preguntas en estos minutos de webinar y realmente una de las preguntas que más se repite va para María Molina y es un poco una cosa que habíamos estado hablando fuera de cámara, como dicen, ¿no? Y el tema de los corticoides para intentar prevenir o digamos, mejorar la evolución de los pacientes estos que crean este tipo de reacción inflamatoria con neumonía organizada, con fibrosis en algunos casos, por lo que nos comenta. No sé si tenéis alguna idea ya clara sobre cuándo empezar el tratamiento, a qué dosis, cuánto tiempo mantenerlo, es lo que más nos está preguntando la gente. Muchos compañeros hablan de esto incluso en los últimos días. No sé si puedes darnos alguna respuesta más o menos concreta en este sentido. Sí, nosotros inicialmente fue un tema controvertido porque sabéis que si se empiezan los cortis en una fase temprana de la infección, incluso podría ser perjudicial por el tema de favorecer la replicación viral, pero lo que sí que hemos visto, al principio nunca lo hemos dado y solo lo hemos instaurado cuando después de la tormenta citoquímica aparecen infiltrados progresivos de predominio central, alveolo-intersticiales, que son sugestivos de que pudiera estar empezando a hacer el paciente un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Ahí hemos encontrado que a bolus de más o menos, porque depende de la edad y depende de las comorbilidades, en algunos pacientes hemos utilizado 250 miligramos al día durante 3 días, en algunos más mayores 120 miligramos al día durante 3 días y luego en vez de suspender de golpe, en esos pacientes con el daño pulmonar los hemos ido gradualmente bajando. Al cuarto día 1 miligramo kilo día y a partir de ahí disminuir 10 miligramos cada día o cada 2 días hasta 30 miligramos al día. Cuando está con 30 miligramos al día el paciente, se repite el estudio radiológico para tener más idea si hay afectación inflamatoria, entre comillas. Algún radiólogo me mataría si dijera, si me escucha decir esto, o si lo que está instaurándose más es una afectación más fibrosante. La fibrosante no responde tan bien a los cortis, lo que sería más organizativo sí que responde mejor a los cortis, con lo cual el descenso va a ser más lentamente, gradual, si pensamos que puede haber organización o focos de organización en ese paciente. ¿Por qué? Porque si lo bajamos de golpe, hacen rebrotes. En algunos pacientes que estaban en interna, por ejemplo, y le han dado los bolus de los 3 días de bolus y luego lo han suspendido, han visto claramente cómo han empeorado después de la suspensión al cabo de 48 horas y han empeorado a nivel respiratorio. Entonces, esto es algo que está muy bien descrito en el distrés respiratorio del adulto y en la neumonía organizativa también y en diferentes afectaciones con afectación organizativa del pulmón, el efecto rebote del suspender rápidamente los cortis, pero tal como os he dicho, si de 1 miligramo kilo día del cuarto día le vas bajando 10 miligramos al día o cada 2 días, dependiendo de la severidad del paciente,
llegas a los 30 miligramos y aquí te ayudas de una radiología, sea un TAC o sea una placa de tórax, para ir más rápido o más lento en la suspensión. Idealmente no alargarlo más de un mes, porque tenemos que balancear con las posibles infecciones oportunistas. Muy bien. Muy bien. Doctora Pilar Cejudo, viendo tu presentación, entiendo que no hay evidencia de que los chinos no han publicado nada, que serían los más apropiados, porque tienen el tiempo de evolución de su epidemia hasta la actualidad ha sido más prolongada y probablemente deben tener algo de experiencia en relación a qué hacer en términos de rehabilitación respiratoria con los supervivientes de la COVID, ¿no? Por tanto, viendo la ausencia en tu presentación de evidencias que no debe haber. Y por ello entiendo que tu propuesta de rehabilitación no difiere sustancialmente de la que habitualmente nos planteamos en pacientes con características clínicas similares, ¿no?, que sobrevivieron a infecciones graves que los llevaron a la unidad de cuidados intensivos. No obstante, no hay ningún aspecto diferencial que habría plantearse en este grupo de pacientes. Por ejemplo, teniendo en cuenta las acciones grupales de rehabilitación, no se deben extremar las medidas de precaución para que no contaminen estos pacientes que sobrevivieron de la COVID a otros pacientes. Porque antes hablamos de las reinfecciones. ¿Tú no crees que a lo mejor en estos pacientes que van a un programa de rehabilitación deberíamos ser más exigentes en que al menos se constate alguna negatividad del virus, alguna secreción biológica? Porque claro, entiendo que estos pacientes en rehabilitación hiperventilan y deben ser una fuente de contaminación muy alta. ¿Cómo lo ves tú esto? Pues yo estoy de acuerdo contigo. En primer lugar, es verdad, no hay evidencias. Entonces, y el documento que han publicado los chinos es bastante aproximado a las propuestas que yo he hecho y, como tú dices, no difieren de lo que se hace habitualmente en rehabilitación respiratoria. Y yo creo que hay que, con las herramientas que tenemos, de forma lógica y según la situación del paciente, pues echar a andar en el programa de rehabilitación. Respecto a volver otra vez ya a la rehabilitación que sea segura, como yo he dicho, yo creo que necesitamos la ayuda de los servicios de medicina preventiva que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, que realmente no sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso he dicho es que ahora mismo los programas de rehabilitación grupal y de hospitalarios están suspendidos completamente. Obviamente no podemos hacerlo. Y si te pones a hacer una prueba de esfuerzo o te pones a hacer un test de marcha, el paciente empieza a ventilar mucho más, o sea que el riesgo aumenta, o sea que hay que protegerse. Y aunque el paciente haya pasado la infección y sea un paciente ya, en teoría, curado y negativo, pero yo creo que tenemos que, pues no lo sabemos si la distancia, el tiempo, y por eso he dicho que solamente de momento yo creo que tenemos que seleccionar muy mucho los pacientes que van a rehabilitación respiratoria. Va a bajar mucho nuestra capacidad de atender a pacientes en rehabilitación respiratoria. Por eso la alternativa, telerehabilitación o en casa, domiciliarios potentes. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Algunas preguntas también para Jesús Molina. Y de las que tenemos aquí, a mí me ha gustado mucho la parte en la que reivindicabas un poco la posibilidad de que la atención primaria pudiera dar tratamiento también, ¿no? Que parece evidente que los pacientes cuando llegan en una situación más tardía al hospital, pues la posibilidad de que vayan mal es mayor que si tal vez, hipotéticamente, se hubiese empezado un tratamiento con hidroxicloroquina o con acitromicina o ambos desde atención primaria ya, ¿no? Entonces, de cara al futuro, y como nos vamos viendo todos venir, que va a haber casos de tanto en tanto en los próximos meses, ¿no? ¿Cómo veis la posibilidad de presionar, entre comillas, para implementar la posibilidad de que desde la primaria se puedan facilitar estos tratamientos? Algunos de los cuales, como la hidroxicloroquina, es de dispensación hospitalaria ahora mismo. Crear algún tipo de circuito para que lo podáis dar vosotros, y esto acompañado también de pruebas rápidas desde atención primaria. Me refiero a la PCR, pero tal vez también analíticas rápidas o radiografías rápidas, como tú comentabas, ¿no? No sé cómo lo ves esto de tener que ir todos juntos de la mano, ¿no? Porque al final lo que nos interesa es que el paciente llegue al hospital lo menos posible y si tiene que llegar, que sea lo mejor posible. Sí, vamos, yo estoy convencido de que podemos hacer algo más en lo que comentaba antes, ¿no? De dar paracetamol, porque efectivamente según el seguimiento que vamos haciendo a los pacientes,
el paciente que no va bien, ese paciente que se va a incluir, se incluye, vamos, ya tenemos, por eso digo que la experiencia acumulada en todo este mes y pico es muy importante, ¿no? Y entonces vemos ese paciente que, como decía, a lo mejor puedes escoger la visita por 3 días, pero es otro paciente que no mejora y que vas día a día. Entonces, ¿por qué esperar precisamente a ese día que ya sabemos que es el sexto, séptimo, octavo día, se ponen malitos? Entonces, esos pacientes deberíamos nosotros, porque efectivamente la cloroquina se podía utilizar en la atención primaria hasta hace nada, ¿no? Y ha sido una decisión de la agencia. Entonces, ¿por qué se permite que a nivel hospitalario sí se utilice y a nivel de primaria no? Ya no lo entiendo, porque muchos pacientes, como os comentaba, van al hospital y como tienen neumonías en una afectación leve, pues con su tratamiento vuelven a su domicilio. Bueno, a estos pacientes tenemos que seguirles, por supuesto, también, pero ese es un paso que nosotros también nos podríamos ahorrar, ¿no? De personas que van a la urgencia y porque, bueno, además de la radiografía que nosotros la hacemos en atención primaria y por eso derivamos, también podríamos, cosa que no podemos hacer, ¿no? Porque ahora prácticamente los laboratorios en atención primaria están cerrados, podríamos hacer esas pruebas también. Esas pruebas para ver activadores factores de activación, factores que, bueno, pues que por lo menos que pueden, ¿no? Mostrar que ese paciente se va encaminando a esa fase inflamatoria, ¿no? Yo creo que eso es factible y que eso, desde luego, pues se puede hacer en la atención primaria, se debería hacer. Por eso os pedía ayuda a vosotros y a todas las especialidades que estamos viendo muchas patologías, ¿no? Afectación ocular, profesor oftalmólogos, esta carta que os he mostrado es de reumatólogos que también tienen mucha experiencia, ¿no? Con este tipo de tratamientos, ¿no? Precisamente nosotros estamos viendo también en la atención primaria que pacientes con artritis reumatoide que estaban precisamente con estos fármacos no van especialmente mal y han tenido que ir con mucha frecuencia. Son pacientes inmunodeprimidos, pues no, estos pacientes en muchas ocasiones se han mantenido bien en su domicilio. Creo que es una reivindicación que entre todos habría que revisar, ¿no? Y que la agencia, bueno, pues se plantee la posibilidad de que esto se pueda recibir en la atención primaria, no solamente en la hospital. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, intentaremos ir todos de la mano en este sentido, ¿no? Yo creo en el futuro. Bueno, y para acabar, Natalia, me ha encantado el tema de las fases del desconfinamiento, ¿no? Y que entiendo que de momento es más una cosa teórica y que bueno, en algunos países que están poniéndolo en marcha ya, por ejemplo, tú ponías en la cuarta fase el tema de empezar otra vez con las escuelas y bueno, con la actividad lectiva en general. Sin embargo, por ejemplo, en Alemania ya lo tienen previsto para dentro de 2 o 3 semanas van a empezar a abrir los colegios. Parece que en una fase bastante más precoz, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, de todas las herramientas que se pudiesen utilizar como indicadores, ¿no? Para hacer una vuelta atrás en caso necesario, ¿no? Claro, me imagino que gran parte depende de hacer muchos test. Pero aparte de los test, que lo que te van a decir, bueno, si hay más infectados, pero no necesariamente tienen que ser más graves, ¿no? Pero, ¿qué indicador sería más potente? ¿El ingreso hospitalario? No sé, la atención primaria, sencillamente la positividad del test. ¿Qué indicador creéis que podríais utilizar para intentar dar la voz de alarma de nuevo a las autoridades políticas para que vuelvan a activar una cierta fase de confinamiento? Bueno, no creo que fuera un único indicador, sería una suma de muchos indicadores, pero más que la gravedad sería el número, que se pudiera generar un pequeño rebrote, que si se controla no hubiera problema, pero si empieza a extenderse, entonces los mapas de calor o hacer la evaluación por zonas, o sea, sobre todo es importante poder territorializar dentro de cada comunidad autónoma, ver qué territorios están más expuestos o no, tienen más riesgo o qué zonas son más vulnerables y actuar un poco en función de datos agregados por vulnerabilidad de territorio. Entonces habría que hacer más estos mapas de zonas y ver dónde hay que poner el foco y hay que ir más lento porque podría ser que se descontrolara en ese foco y volver atrás. Entonces sería mucha información a la ciudadanía en esos focos. O sea, hay que dejarle claro a la gente que tienen que ir con mascarilla, que tienen que tener cuidado porque aún no estamos desconfinados y ya voy viendo cosas por la calle que preocupan, ¿no? Sí, por eso es fundamental vuestra labor ahí.
uno de los ámbitos muy importantes es la información, la comunicación, para que las cosas se entiendan y se implique la ciudadanía en cumplir todas las recomendaciones y que se sepa que es una cosa lenta, que no es ya se acabó y ya se puede volver a la normalidad de antes, sino que es una cosa muy progresiva, muy lenta, irreversible en cualquier momento, que hay que ser muy prudente y con pies de plomo para no volver a recaer y más vale ir lento pero seguro. ¿Me permitís un comentario? Eso. Precisamente la geolocalización con las aplicaciones sería muy útil, precisamente para ese mapa, ¿no?, de seguimiento de los casos que van apareciendo y sus contactos. Sí, lo estamos utilizando para esto. Nos ayudará mucho la telemedicina a todos. Sí, sí, sí. Vicente. Muy bien. Se nos ha dado todo el tiempo, compañeros. Vamos a despedir este webinar. Para finalizar, reiterar nuestro agradecimiento al patrocinador de la reunión, a FAES, al coordinador, al doctor David de la Rosa, la organización, y muy especialmente a los 5 ponentes que aceptaron sin tiempo literal para preparar sus presentaciones, y ha salido todo muy bien. Hay que agradecer a Azul Marino la gestión técnica del webinar. Ya para acabar, emplazarles, recordarles de que pueden seguir efectuando preguntas a nuestros ponentes, porque la SEPAR tiene habilitado en su web un foro de los webinars donde se permiten hacer unos días plantear preguntas a nuestros ponentes. Este foro está abierto también a socios no SEPAR, es libre, acceso libre para todos. Ya para despedir este webinar, emplazarles al siguiente, el 7º webinar de SEPAR. Se realizará dentro de una semana, el 30 de abril, y va a tener como título el abordaje no farmacológico, las acciones que hay que plantearse en el manejo de los pacientes con la COVID-19. Muchas gracias y hasta el jueves que viene.